Hay una palabra de Dios para su vida y de igual manera para mi vida. No crea que solamente Dios habla al pueblo, también habla al pastor. Libro de Romanos, el capítulo 10, por favor. Verso 17. Cuando llegue ahí me da un fuerte amén. Romanos capítulo 10, el verso 17. Amén. ¿Tenemos? Vamos a leer la palabra del Señor sabiendo que está bendecida por el Padre, el Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Atento a lo que Dios dice en la palabra. 10:17. Amén. Dice el Señor de esta manera: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Vamos una vez más. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Pregúntele al hermano que está a su lado con mucho respeto: ¿qué estás oyendo? Vamos, pregúntele una vez con mucho respeto, sea muy delicado, muy tenoso. No le reclame, pregúntele con amabilidad: ¿qué estás oyendo? ¿Qué estás oyendo? Amén. O sea, pregúntele de la manera como a usted le gustaría que le pregunten a usted, ¿verdad? ¿Qué estás oyendo? Tome asiento, por favor. Aleluya. Ayúdeme por acá, por favor. Cuidado. Diga conmigo en esta noche: caminando en mi propósito. A ver, vamos una vez más. Caminando en mi propósito. Sabemos por la palabra del Señor, amada iglesia, que hay un propósito de Dios para tu vida y para la mía. ¿Cuántos decimos amén? En el cual nosotros necesitamos día a día desarrollarla, practicarla, vivirla. Y es decir, como lo dice en esta noche la enseñanza, caminando bajo ese propósito. Cuando decimos caminando en mi propósito, estamos diciendo en el propósito de Dios. Y que quede claro en esta noche para que podamos tener una ilustración clara de lo que Dios realmente quiere hablar tanto a tu vida y como a la mía. El propósito el cual en esta noche Dios quiere enseñarnos para poderlo ejercer, ejecutar y desarrollar es nada más y nada menos que el propósito de Dios. El propósito de Dios. Ahora, tenemos en claro que hay un propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros que somos sus hijos. ¿Decimos amén? La pregunta sería entonces, también valdría mucho en esta noche, tanto para usted y para los que nos están siguiendo en la transmisión: ¿será fácil caminar en ese propósito? ¿Qué dice usted? Ayúdeme a predicar en esta noche, por favor. ¿Será fácil caminar en ese propósito? Bien por los que son un poco honestos y me dicen: no, pastor, está muy bien, es correcto, aceptable. Alguno de pronto que se siente más apasionado por las cosas de Dios podrá decir: sí, pastor, sí se puede. Poco difícil, pero se puede. Ahora, ¿qué le parece si en esta noche usted me regala unos minutos y me permite desarrollar por la palabra de Dios por qué en su mayoría a muchos hijos de Dios se les hace difícil caminar en ese propósito? Y lo primero que quiero en esta noche resaltar, y quiero dirigirme a los adultos: por favor, trate de poner la mayor atención. No se distraiga. Quiero dirigirme a las personas adultas: estén muy atentos. Las distracciones es algo que te saca del propósito de Dios. En esta noche hemos venido con un propósito, y es de recibir lo que no hemos logrado recibir allá afuera, en el trabajo, en casa y en muchas ocupaciones.
¿sabe lo que el enemigo más hace aquí en la casa del Señor para que tú no puedas recibir el propósito de Dios en tu vida por el consejo? ¿Sabes qué cosa? Las distracciones. Las distracciones. Porque la iglesia, de una u otra manera, necesita ser bendecida, necesita ser enriquecida con el conocimiento de la palabra. Pero si bien es cierto, también el enemigo se va a mover durante el culto. Ahora, en esta noche yo quiero traer un desarrollo de lo que Dios habla en su palabra en el verso 17 del capítulo 10 de Romanos, cuando el Señor dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esto implica entonces que es muy importante lo que el Hijo de Dios esté escuchando, porque lo que escuche es lo que va a desarrollar. Lo voy a volver a repetir. Es muy importante tomar en cuenta día a día qué es lo que el Hijo de Dios está escuchando, porque lo único que va a desarrollar todo hombre y toda persona aquí en la tierra es lo que escuche. Ahora, he podido tomar un apunte rápidamente y quiero explicarlo de la manera que rápidamente lo desarrollé y pude tomar nota. Y escuche bien lo que dice este apunte. Lo que desarrollas es el resultado de lo que piensas y escuchas. O sea, tú puedes tener de pronto el sueño, el anhelo de llegar de alguna forma, si podríamos decirlo así. Un ejemplo sencillo. De pronto posiblemente tú tienes la iglesia, la casa de oración bien distante de tu lugar de trabajo. Lo voy a poner como ejemplo. La casa de oración está bien lejos del lugar de tu destino, tu hogar, donde tú perteneces. Y tú puedes tener la buena intención, aun si es necesario, de llegar aquí y recibir tu bendición, así sea caminando. Estamos hablando de un anhelo, de un deseo, de una intención. Pero tú no lo vas a poder desarrollar si en tu mente está el pesimismo, la incredulidad, la duda, y tus oídos lastimosamente se desarrollan para escuchar algunas personas que a tu alrededor te puedan decir: pero es que no puedes irte solo caminando. Mira que es peligroso, mira que está lejos, mira que no favorece para tu salud. Es decir, que todo hombre y toda mujer no basta lo que realmente anhela y desea, sino que siempre tendrá más peso lo que vaya a hacer en base a lo que piense y esté escuchando. Por eso una vez más pregunto en esta noche: ¿será acaso que es muy importante para que tú puedas caminar en el propósito de Dios lo que tú estás escuchando? Es muy importante, es muy necesario. ¿Por qué es muy necesario, pastor? Porque sencillamente, si tú comienzas a escuchar voces negativas, tú no podrás desarrollar lo que implica la parte A de lo que el Señor habla en el verso 7. Dice la Biblia que la fe proviene por el oír la palabra de Dios. O sea que toda persona quiere ejecutar, practicar y desarrollar fe. Todos. Pero no hay garantía de poder desarrollar una fe si en primer lugar tú no te preocupas por almacenar en tu mente información positiva, y lo segundo, tú no cuidas tus oídos. Porque hay que ser honesto, a nuestro alrededor lo que más nos rodea son noticias negativas, pensamientos negativos, conceptos negativos. Y por qué no decirlo en cuanto a la palabra de Dios. Usted no ha escuchado a alguien por ahí que dijo: ¿y tú le crees a esos pastores? ¿Y tú crees todo lo que te dicen esos hermanitos? Oye, ¿tú no sabías que la Biblia la escribió un hombre común y corriente? Y tú te pones a creer todo lo que dice la Biblia, si eso es un libro más. Personas que escuchan ese tipo de información son las próximas personas que terminan también en esa incredulidad y en esa duda. Es decir, aunque tengan un propósito del cielo, no lo van a poder ejecutar ni desarrollar. Pero bueno,
ese es otro caso. En esta noche necesitamos saber cómo poder caminar dentro del propósito de Dios y cómo poderlo realmente ejercer cada día. Lo primero que en esta noche tienes que atender por la palabra para poder caminar en el propósito que Dios ha trazado tu vida para ti, tienes que tener en cuenta algo muy importante. No juntarte, diga conmigo, no debo juntarme con personas negativas. Vamos a repetirlo una vez más. No debo juntarme con personas negativas. Y cuando hablo de personas negativas, hablo de personas que no se ven sirviendo a Dios. Hablo de personas que realmente tienen anhelos y sueños, pero no hablan un lenguaje acorde. Un ejemplo muy sencillo. Una persona negativa, usted no la va a poder escuchar de sus labios que diga: a mí me gustaría ministrar la alabanza. A mí me gustaría ser un predicador. A mí me gustaría ser un pastor. A mí me gustaría ser un maestro de la palabra del Señor. Me gustaría enseñar la palabra. A mí me gustaría ser un intercesor. A mí me gustaría ser alguien que realmente esté cada día ahí al servicio de Dios y ser, si es posible, el mano derecha de mi pastor. ¿Por qué? Porque ese tipo de persona no va a desarrollar aquello, porque su día a día, su diario vivir se ve rodeado de personas negativas. Y las personas negativas son las que no anhelan y no desean aquello. Por el contrario, las personas negativas que en ocasiones y en su mayoría rodean a muchos cristianos hoy en día, lo primero que le dicen: oye, pero no es necesario que vayas todos los días a la iglesia. Oye, pero si tú también puedes adorar a Dios en tu casa, si Dios está en todos lados. Oye, pero es que no todo tienes que pedirle consejo al pastor. Tú tienes que también tener tu propio concepto y todo aquello. Voces negativas, personas negativas, que lastimosamente, ¿sabe lo que la Biblia enseña al respecto de este tipo de personas? Son personas espiritualmente mediocres. Entonces, por lo tanto, para que tú y yo caminemos en el propósito de Dios, nosotros debemos cuidarnos de la gente mediocre. Y con el respeto que se merecen todos los presentes, déjeme decirle que tenemos que saber identificar los mediocres, porque de alguna razón a veces los mediocres son la gente que está más cerca de nosotros. Y yo no sé si de pronto ya te habrá tocado lidiar con algún familiar que tenga un pensamiento negativo o una actitud mediocre. Y tú tienes que cuidarte, porque es una presa fácil para el enemigo, y el enemigo va a usar esa persona cuantas veces pueda para que tú no camines en el propósito de Dios. Lo voy a volver a repetir. Toda persona cercana a tu vida, el enemigo las va a usar las veces que él pueda, necesariamente cuantas veces él quiera y el ser humano se lo permita, con el único propósito para sacarte del plan y del camino que Dios tiene predestinado para ti. Ahora, depende de nosotros realmente cuánto oído le pongamos a esas personas mediocres. Por eso que yo no soy de la idea, escúcheme, yo no soy de la idea que Dios tenga que glorificarse a través de una clínica de rehabilitación, cuando yo sé que la mejor clínica de rehabilitación para todo problema emocional, para todo problema que tenga un hombre o una mujer aquí en la tierra, está en la casa de Dios. Porque la mejor clínica, el mejor hospital que existe en el mundo entero se llama la Iglesia de Cristo, donde un día tú y yo entramos con problemas, con tumores, con infecciones espirituales, con problemas emocionales y mentales, pero pese a aquello, Dios fue tan bueno que nos rodeó de gente sabia, gente que conocía de su propósito, y ahora por lo tanto esas personas han sido canal de bendición, de la manera que posiblemente Dios ha usado a tu pastor para ayudarte en cuanto tú te has podido dar la oportunidad de escuchar un sabio consejo. Amén. ¿Quién vive?
Dale un fuerte aplauso al Señor. Lo que te quiero decir en esta noche, que para ti y para mí debe ser de mucha importancia reunirnos cada día en la casa de Dios, porque es aquí donde vamos a podernos reunir con gente de propósito, con hombres y mujeres que aunque no somos perfectos, pero buscamos la perfección en este lugar. Día a día el Señor restaura, el Señor va cada día formando la vida nuestra para cumplir el propósito de Dios, porque de seguro en tu casa no te va a poder dar ni la restauración ni la formación, en tu trabajo no te la va a poder dar, allá con tu familia no te la va a poder dar. El lugar que Dios ha predestinado para restaurar y para formarnos y para poder cada día Él hacer su obra en nosotros es el lugar el cual Él ha constituido como la iglesia. ¿O usted no se acuerda que un día también, cuando no conocíamos de Cristo, teníamos un pensamiento mediocre? Y cuánto Dios no ha venido haciendo en nuestras vidas, y a causa de aquello Dios nos ha venido ayudando y ya el pensamiento ha cambiado. ¿Sabe por qué? Porque tiene poder lo que nuestros oídos escuchan. Tanto y tanto ha venido la palabra de Dios penetrando en nuestras vidas, que ha surgido un cambio, que si tú miras hacia atrás, tú no eres el mismo de hace unos meses atrás. Tú no estás pensando de la misma manera, tú no estás caminando de la misma manera, pero tú estás caminando y viviendo de una mejor manera, porque lo que tú has venido escuchando es lo que ha venido cambiando tu vida y alineándote al propósito de Dios. Por eso que en esta noche el mensaje es caminando en mi propósito. Pero para caminar en el propósito tenemos que seleccionar las personas que nos rodean. La Biblia nos habla de un David. David, dice la Biblia, que tuvo la oportunidad de ser una linda amistad con el hijo de Saúl, Jonatán. Y la Biblia habla que el hijo de Jonatán, su padre, Jonatán, su padre era Saúl. ¿Saúl quién era? Saúl era el hombre que andaba buscando a David para matarlo. Pero ¿sabe a dónde llegó la amistad de Jonatán con David? Que pudo reconocer que en la vida de David había un propósito y que David tenía toda la intención de caminar en ese propósito que Dios había trazado para él. Al punto que Jonatán pudo entender que lo que estaba haciendo el padre era algo incorrecto, querer matar no solamente la vida de David, sino destruir el propósito de Dios. Entonces, ¿sabe lo que hizo Jonatán? Jonatán le dice a David: David, corre, huye, porque mi papá te quiere matar, quiere destruirte y no quieres que tú seas el próximo rey. En otras palabras, las personas correctas que a ti te deben de rodear son las que van a estar al pendiente y cuidado de ti para que tú cumplas el propósito. Pero si tú te ves rodeado de gente que no le interesa el propósito de Dios en tu vida, ten cuidado, porque esos pueden ser las personas que Satanás puede usar en cualquier momento para que tú te enfríes, para que tú mueras espiritualmente y para que tú te pierdas. Amén. Tenemos que tener cuidado de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque entre más cerca estén de ti aquellas personas que no quieran cumplir el propósito, en cualquier momento tú vas a tener que escucharlos. Y tanto los escucharás que es posible que tú termines hablando y pensando de la misma manera como ellos. ¿O usted no ha escuchado que la Biblia dice que el que se junta con lobo, pero el que se junta con sabio? No, ayúdeme a predicar, por favor. El que se junta con sabio, sabio se hace. ¿Y tú por qué a veces aceptas las reuniones que te hacen aquellos hombres y mujeres mediocres y estás ahí? Si tú sabes perfectamente que no es una reunión de sabios, que no vas a aprender y no vas a sacar nada de ahí. Eso es lo que quiero que identifiques en esta noche. Lo que realmente tú y yo debemos de tener cuidado, por el cual Dios hoy en esta noche, a manera de advertencia, de cuidado de tu vida espiritual, Dios te dice en esta noche: tú y yo fuimos escogidos para caminar en un propósito. Tú y yo fuimos escogidos para caminar en ese propósito. Mira que Jesús fue una de las personas que también sabía
que Él fue enviado aquí a la tierra bajo un propósito divino. El Padre lo envió a cumplir un propósito. ¿Tú te lo imaginas a Jesús en sus años de ministerio, queriendo de pronto hacer la voluntad del Padre, y cuando precisamente le tocaba predicar, y cuando precisamente le tocaba hacer un milagro? ¿Tú te lo imaginas a Jesús durmiendo hasta las 11 de la mañana? En vez de pegarse un ayuno de 40 días, diciéndole a cada uno de los amigos: ¿sabe qué? Vamos a hacer una reunioncita y hacernos un buen banquete. Jesús no tuvo tiempo para eso. Sin embargo, yo no estoy en contra de los banquetes, yo no estoy en contra de las reuniones. Lo que hoy la palabra del Señor nos enseña es que tú y yo debemos tener cuidado de la gente de una mentalidad mediocre. ¿Por qué? Porque de alguna forma, tarde que temprano, aquello se te puede pegar. Amén. Tarde que temprano aquello se te puede pegar. Lo que también en esta noche necesitamos entender por la palabra, que para poder caminar en el propósito de Dios, Dios te pregunta en esta noche, míreme acá por favor, ¿en quién estás poniendo tu confianza? ¿En quién estás poniendo tu confianza? Usted puede decir que Dios, lo felicito, pero sabía que la Biblia dice que en aquel entonces Jesús estaba predicando y le dijo Jesús a la multitud: a la verdad ustedes dicen amar a Dios, pero más sus hechos, sus obras niegan realmente lo que ustedes están diciendo. ¿Sabe por qué le digo esto a Jesús? Porque Jesús sabía que realmente ellos predicaban con sus labios, profesaban amar a Dios, pero en realidad cuando ellos tenían la oportunidad de amar al prójimo, ellos no lo amaban, ellos lo rechazaban, ellos lo denigraban, ellos los escupían. Por eso es que yo bendigo el tiempo en el cual Dios le ha placido que nosotros vengamos a este lugar, porque en este lugar, si usted no ha notado, hay gente muy necesitada a nuestro alrededor. Hay gente que realmente necesita palabra de Dios. La pregunta sería: usted y yo estamos aquí solamente para venir a calmar nuestra conciencia por un momento, o estamos aquí para caminar en el propósito de Dios. Porque si usted me dice que estamos para caminar el propósito de Dios, yo te digo, bienvenido a la casa del Señor, porque entonces usted se va a dejar restaurar, usted se va a dejar formar por Dios, y usted va a ser el próximo que va a estar diciéndole a un hombre, a una vida que está cautiva del pecado allá afuera, y le va a estar diciendo: hay una oportunidad, hay una manera de cambiar, hay una forma de hacer lo que posiblemente en tu fuerza y en las mías no la podemos hacer. Se llama Dios. Por cuanto nos volvemos a Dios, Dios nos saca de las tinieblas y nos trae a la luz admirable para cumplir el propósito de Él. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Ahora bien, Jesús realmente estaba deseoso de enseñarle a cada persona que había mucha importancia en cuanto en dónde estaba la confianza del ser humano desde tiempos atrás. Pero ¿sabía usted que en aquel entonces, ya cuando Jesús predicaba, había mucha gente que de alguna forma querían llegar al cielo, pero siendo únicamente exclusividad, haciendo excepciones de personas? Había mucha gente que estaba interesada en ir al cielo, pero mucha gente que solamente quería llegar con un perfil al cielo, y denigraban a aquellos que estaban llenos de lepra, aquellos que estaban de pronto en pecado de adulterio, de fornicación, aquellos que estaban posiblemente mal ante la sociedad. Sin embargo, la Biblia enseña que Jesús vino a predicarle precisamente a esa gente, gente pecadora, gente vil, gente menospreciada, entre los cuales la Biblia nos habla de un ciego Bartimeo. Acuérdese, el ciego estaba en el camino, y la Biblia dice que entonces él escuchó. Diga conmigo, escuchó. Es posible entonces que esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Él escuchó las voces de que Jesús de Nazaret estaba pasando por ahí, y él, como estaba junto al camino, entonces la Biblia dice que Bartimeo
alzó su voz y dijo estas palabras: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso indica que una persona no va a pedir el socorro de Dios en casa. Eso indica que una persona no va a pedir la ayuda de Dios si se queda en casa. Una persona siempre va a escuchar realmente la importancia de que Dios puede resolver tu problema y tu necesidad. Es cuando venimos a la casa de Dios, porque es en la casa de Dios donde Dios habita y se hace escuchar. Es decir, que hoy en día la iglesia puede estar conformada de muchos hombres y mujeres con la misma necesidad del ciego Bartimeo. Pero qué importante es entender en esta noche que como Bartimeo escuchó que Jesús iba pasando, entonces él pudo entender: es mi oportunidad, aquí está mi milagro. Pastor, ¿qué estás diciendo? Lo que te estoy diciendo, que si hoy tú has venido a la casa de Dios a recibir palabra de Dios, eso implica que tú le estás demostrando a Dios que aquí está tu milagro, que aquí está la palabra que tú necesitas y que aquí está el plan y el propósito de Dios para tu vida, para que lo puedas ejecutar cada día. Amén. Ahora, el ciego Bartimeo lanza estas palabras. Sin embargo, él se encuentra con la oposición. Y la gente, los mismos discípulos le decían: cállate, no hagas bulla, por favor, el maestro está ocupado. Y él gritaba a más voz diciendo: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabe por qué él perseveró en ese clamor, en ese ruego? ¿Sabe por qué? Porque él seguía escuchando que Jesús estaba cerca. ¿Sabe por qué mucha gente mengua en la oración? ¿Sabe por qué mucha gente mengua en su confianza en Dios? Porque dejan de escuchar la palabra de Dios. Lo voy a volver a repetir. Tú y yo somos vulnerables, confesando con nuestros labios que nuestra confianza está en Dios, pero en realidad no es así. Es cuando nosotros nos alejamos y no oímos la palabra de Dios. Porque si no estamos escuchando la palabra de Dios, tú estás escuchando las voces negativas. Tú estás escuchando las palabras que dicen tus familiares que no caminan a la iglesia. Tú estás escuchando las palabras que dicen aquellos compañeros tuyos que no honran a Dios. Y a ti te parece normal. Al cristiano le puede parecer normal de la manera que ellos piensan. ¿Sabe por qué a ti te va a parecer normal? O a cualquier persona que un día estuvo en la iglesia. Porque esa persona dejó de escuchar la palabra de Dios. Y es ahí que cuando se aleja de Dios, todo le parece normal. Y terminan diciendo y justificándose de esta manera: es que no somos perfectos. Es que somos seres humanos comunes y corrientes. O dígame, pastor, que usted no peca, usted no falla. Sí, yo peco, yo fallo, pero la única diferencia es que yo no me alejo ni tapo mis oídos de la voz de Dios. Porque yo sé que a medida que mi oído se abre para escuchar constantemente la palabra de Dios, aunque falle, aunque peque, por el hecho de estar escuchando la voz de Dios, siempre me voy a mantener caminando, avanzando en el propósito de Dios. Son dos cosas muy distintas. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Pecando y fallando y haciendo lo malo ante Dios sin escuchar la voz de Dios? ¿O prefieres estar de alguna manera en su momento fallándole, equivocándote, pero escuchando la voz de Dios? Yo prefiero saber que en algún momento le fallo, cometo errores, me equivoco, pero estoy pendiente de que la voz de Dios me hable a mi oído y poderlo escuchar día a día. Porque eso me da seguridad que aunque le fallé, al instante me estoy arrepintiendo, al instante le estoy pidiendo perdón y al instante le estoy diciendo: Señor, de tu casa no me quiero alejar, no quiero dejarme de congregar. Señor, pase lo que pase, yo sé lo que es alejarse de ti. Yo no quiero dejar la oración. Señor, yo sé lo que es realmente estar muerto espiritual. Yo no quiero enfriarme. Yo voy a alimentarme con alabanza. Yo voy a alimentarme animándome cada día y leyendo tu palabra. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo en esta noche? ¿Qué estás escuchando?
Yo creo que en esta noche estás escuchando el consejo que Dios necesita darte para tu vida. ¿Sabías tú que Sansón empezó bien la carrera escuchando la voz de Dios? Mientras se mantuvo escuchando la voz de Dios, escuchaba a sus padres naturales y a sus padres espirituales. Pero en el momento que dejó de escuchar la voz de Dios, dejó de escuchar a sus padres espirituales y a sus padres naturales. Como resultado de aquello, la Biblia dice que ¿a quién terminó escuchando Sansón? Dígalo, usted sabe la historia. Dígalo, grite a gran voz. ¿A quién escuchó? A Dalila. Es decir, que a mí no me conviene dejar a Dios a un lado o cerrarle mis oídos, porque cuando yo cierre mi oído, no notaré que la voz de Dalila o el del Dalilo me va a alimentar y me va a sacar del propósito de Dios. Yo pensé que tú ibas a decir amén. Yo sé que tú ibas a decir gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. O usted me va a decir que por su barrio no hay Dalila. Por su barrio no hay Dalilos, ahí en su trabajo, cuando se sube, usted cuando las personas que se suben a la moto, ¿usted no ha identificado por ahí en su momento alguna Dalila? Hermano, yo no sé, pero donde a mí me toca lidiar todos los días, a mí me toca lidiar con Dalilos y Dalilas. Y no me da vergüenza decirlo en calidad de pastor. Pero ¿sabe lo que yo hago? Tener mis oídos abiertos a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque eso me va a dar la garantía que entonces cuando se presente aquella Dalila, yo voy a ponerla en su puesto y le voy a decir de esta manera: usted sabe con quién se está dirigiendo. ¿Y quién es usted? Primero, soy un hijo de Dios y temo al Señor. Y déjeme decirle que usted pierde su tiempo, porque este cuerpito caribeño ya no peca. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Así que busque otra víctima, porque usted pierde su tiempo. Este cuerpito ya tiene dueño, se llama Jesús de Nazaret, y Dios se lo ha dado a una morenita, a un caramelo por ahí que se deleita con esto. Amén. Que es su pastora. Así que entendamos que es importante cada día entender y reconocer a quién estás escuchando. ¿Sabías tú? Y esto tú te lo sabes, tú lo has leído 1 y 1000 veces, lo has escuchado. ¿Por qué crees que Eva termina haciendo lo que la serpiente lo dijo? Tendrá que haber visto ahí, tendrá que haber sucedido ahí en base a lo que escuchó de la serpiente. Acuérdate, la serpiente se le acerca y le dice: ¿y por qué no coger del fruto? No, porque el Señor ha dicho que no nos es lícito tomar de aquel fruto prohibido. ¿Y por qué fruto prohibido? ¿No sabéis que si lo tomás serán igual a él? Todo surgió de una conversación. ¿Sabe lo que le estaba diciendo la serpiente? No hagas caso lo que aquel Dios ha dicho. Tú déjate llevar. Escúchame a mí. Escucha estas palabras. ¿Sabe lo que le estaba diciendo la serpiente a Dalila? A Eva, perdón. Le estaba diciendo: no hagas caso a lo que dice el pastor. No hagas caso. Solamente prueba del fruto, no va a pasar nada. Por el contrario, tú ni sabes lo que te estás perdiendo. Así trabaja el pecado, ¿verdad? Bueno, parece que estoy hablando con personas que desconocen de pecado. Pero el pecado trabaja así. El pecado realmente se desarrolla de esa manera tentosa y provocativa. Y lo voy a decir de una manera como lo dice la Biblia. La Biblia dice que Satanás tentó a Jesús en un ayuno de 40 días. Eso implica que Satanás es un atrevido y no respeta a nadie. Si no respetó ni a Jesús, hazme el favor, te va a respetar a ti y a mí. ¿Ah? Si Satanás le habló en medio ayuno a Jesús
no te va a hablar a ti todos los días, pero qué lindo mi Jesús, ¿no? Mi Jesús nos da una manera muy linda de poder confrontar a Satanás y de hacerlo callar. Cuando le dice, si eres el Hijo de Dios, dile que se conviertan estas piedras en pan. Mi Señor le dice de esta manera, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso implica que una persona que está preocupada y pendiente de caminar en el propósito de Dios, no es alguien que solamente le gusta escuchar la palabra, sino alguien que le gusta almacenar la palabra, tener un depósito de la palabra, porque va a llegar un momento que no solamente tú vas a poder confrontar al enemigo por lo que escucha, sino que tendrás que sacar de tu corazón lo que hay en ti. Y la pregunta es, ¿cuánta palabra hay depositada ya en tu corazón? Porque ese va a ser el socorro, ese va a ser el salvavidas para el momento de la provocación y de la tentación. ¿A cuántos en algún momento alguien nos ha pagado mal? Solo los 4. ¿A cuánto en alguna ocasión alguien nos ha pagado mal? Amén. ¿Y qué dice la Biblia? Que a mal nosotros tenemos que pagarle. Pero eso nada más nosotros lo vamos a poder desarrollar es cuando nosotros escuchamos y leemos que eso está escrito en la Biblia. Porque de lo contrario, alguien que oye va a olvidarse y va a decir, ¿y qué es lo que el pastor dijo el otro día? Ni por enterado. Por eso es que es importante abrir nuestros oídos y en estas oportunidades, si es necesario, tomar apunte, iglesia. Porque de esa manera usted va a desarrollar el propósito de Dios más rápido en su vida. La Biblia nos habla también de una persona que Jesús escogió para el propósito. ¿Usted se acuerda de Judas? Judas, un hombre que se le puso nombre de apóstol, discípulo de Jesús. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de Judas? ¿Cómo terminó Judas? ¿Cómo terminó Judas? Ahorcado. ¿Por qué cristianos hoy en día terminan ahorcados? Yo les voy a dar la respuesta. Dice la Biblia que mientras Judas estaba de alguna forma dentro del propósito de Dios, llegó un momento que él dejó de escuchar la voz del maestro, las enseñanzas del maestro, y comenzó a escuchar las monedas de oro. Y le dijeron, si tú nos haces este trabajo y nos entregas al maestro, a cambio te entregamos todas estas monedas de oro. Por eso es importante tener nuestros oídos abiertos continuamente a la palabra de Dios, a Dios. Porque de lo contrario, una persona que no tiene su oído abierto continuamente en Dios, tarde que temprano su oído se va a inclinar únicamente al dinero. Y por eso que hay gente por allá afuera que están ahora olvidados de Dios, ya no creen en Dios, ya no sirven a Dios, porque les encantó el Dios del dinero. Y ahora lastimosamente ya no les sirven. En otras palabras, eso sigue latente hoy en día. A causa de escuchar las monedas, a causa de escuchar el enriquecimiento cada día económico, hay mucha gente que han terminado como Judas. La pregunta sería, ¿acaso la Biblia no enseña para los que queremos estar dentro del propósito de Dios? Dice el Señor, mas buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene. A ver, lo vamos a volver a repetir. Javisito, repita conmigo. Mas buscad el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás viene por añadidura. Esto quiere decir que el Señor me está diciendo, tú solamente mantente escuchando mi palabra, oye mi voz, no escuche la voz de Satanás, no escuche la voz del enemigo, sigue escuchando mi voz, sigue caminando en mi propósito, y mientras tú te mantengas ahí, todo lo que tú necesites, yo voy a hacer la obra, voy a abrir puertas, voy a suplir, voy a proveer, pero algo va a garantizar eso, es mientras tú te mantengas dentro del propósito.
En el momento que tú y yo nos salimos del propósito, noticia número 1 que no te va a gustar: las deudas se van a acumular. Noticia número 2, las enfermedades se van a volver a aparecer. Noticia número 3, lastimosamente no vas a sentir ganas ni de orar, ni de leer la Biblia, ni de cantar alabanza. Y por último, se te van a ir las ganas de congregarte. ¿Aló? ¿Por qué? Porque a medida que nosotros caminamos en el propósito, por ende nos apasionamos más en Dios. Por ende cada día nos enamoramos más del Señor. Y sabemos que en algún momento puede llegar la necesidad, puede llegar el problema, puede llegar a ser afectada la salud. Pero en ese momento vamos a ser como el apóstol Pablo: nada nos apartará del amor de Cristo en Cristo Jesús. Sino que por el contrario, en medio de la necesidad avanzamos cada día. Esa es una persona que camina en el propósito de Dios. En esta noche, un consejo para tu vida: llénate cada día de la palabra. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas a la lectura bíblica en el día a día de tu vida? Pastor, no me haga quedar en vergüenza. Usted sabe que ya ni veo las letritas. Pastor, no me haga quedar en vergüenza. Usted sabe que yo abro la Biblia y me da sueño, a bostezo. Pastor, no me haga quedar en vergüenza. Usted sabe que yo a duras penas por ahí leo. No entiendo muy bien. A veces leo la Biblia, pero no se me queda nada, pastor. ¿Y cómo lees el súper? ¿Cómo lees el universo? ¿Ah? ¿Cómo ahí no se te cansa la vista? ¿Cómo ahí no te da sueño? No te da nada. ¿Será acaso que también ahí te ataca un demonio, un espíritu inmundo, que de alguna forma ese sí no quiere que tú te alimentes cada día de la palabra de Dios? Eso yo entiendo que es una lucha día a día constante, donde los primeros días vas a bostecer, los primeros días te va a doler la cabeza, los primeros días de alguna forma va a parecer penitencia eso, porque vas a abrir la Biblia y como que no la vas a entender. Pero tanto llegará su momento que tú, en medio de esa lucha, le vas a decir: Señor, pon amor por tu palabra. Señor, dame sabiduría para poderle entender, dame entendimiento. Y ¿sabe qué será lo sorprendente? Que llegará el momento que tú vas a entender la palabra de Dios, y la palabra de Dios se te va a abrir como una fuente inagotable, al punto que eso se va a convertir en manantial para ti. ¿Sabe por qué mucha gente hoy en día encuentran allá afuera mucha gente que hablan 2, 3 palabras de Dios y se quedan ahí perplejos? Ni se defienden. Como dicen que están hablando de Dios, a lo que le dicen amén. Y ni saben que pertenecen a una doctrina errada, ni saben que pertenecen a una iglesia donde no le enseñan la sana doctrina. A mí me da tristeza, hermano, porque donde yo ando día a día, yo me doy cuenta, cristianos evangélicos que por no darle un tiempo a la lectura, le abren las puertas a los testigos de Jehová. Cuando déjeme decirle que el testigo de Jehová no cree en el Espíritu Santo. Y para usted y para mí el Espíritu Santo es nuestro amigo, nuestro consejero. Y alguien que niega el Espíritu Santo es un anatema, está en pecado, no es canal de bendición. Y por último, ellos son de los que niegan que no existe el infierno. El infierno existe. Dios lo creó para Satanás y sus discípulos. Para usted y para mí no fue creado el infierno. Pero déjame decirte que mucha gente hace mérito para irse allá. Pero nosotros, los que estamos dispuestos a caminar en el propósito de Dios, somos las personas que estamos cada día comprendiendo la importancia de abrir nuestros oídos a la palabra, al consejo, para hacer luz en medio de las tinieblas. Dale un aplauso al Señor. Un consejo en esta noche: si tú quieres caminar en el propósito de Dios, entonces haz lo que dice la Escritura, que de la abundancia de tu corazón tu boca se abra, pero correctamente con palabra de Dios. Procura que cada día en tu corazón se almacene la palabra de Dios.
¿Por qué, pastor? ¿Sabes por qué? Porque a medida que la palabra de Dios comienza a ocupar espacio, a la medida que la palabra de Dios comienza a ocupar espacio en tu corazón, menos espacio hay para el resentimiento. ¿Sabías tú eso? Menos espacio hay para la crítica, menos espacio hay para el chisme, menos espacio hay para la murmuración, menos espacio hay para el juzgamiento, menos espacio hay para que de aquí salgan los homicidios o el deseo de pecar. Entonces, la mejor ayuda que puede traer beneficio para tu vida espiritual es cuando tú comiences a depositar en tu corazón la palabra. La palabra. Para mañana usted propóngase aprenderse un versículo bíblico. ¿Cuántos lo harían? Yo no estoy diciendo que para mañana repases el que ya te sabes. Estoy diciendo que para mañana tú te aprendas un nuevo versículo. Porque tú no sabes en qué momento te va a ser necesario y útil sacar esa artillería. Porque es un recurso, es una necesidad para nosotros los hijos de Dios, armarnos cada día de la artillería que es la palabra de Dios. Si no, en cualquier momento un cristiano que no tiene artillería, el enemigo lo captura y lo termina eliminando. Consejo número 2: no oigas a los negativos. ¿Usted no ha escuchado por ahí cristianos de doble ánimo que son tan negativos? ¿Cuántos papitos hay en esta noche? Papitos, papitos. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces los jóvenes cuando se meten en problemas es a causa porque se involucraron en escuchar jóvenes negativos? Papito, apercíbase. Sus hijos, ¿a quién está escuchando? ¿Cuáles son sus amigos en las redes sociales? ¿Son jóvenes que están caminando en el propósito? ¿O son jóvenes que lastimosamente están pensando negativamente? Por lo tanto, sobre nosotros hay una responsabilidad. Nosotros tenemos esa responsabilidad de poner en nuestras vidas cada día una mente productiva espiritualmente para que nuestros hijos cada día se vean afectados favorablemente. No negativamente, sino favorablemente. Yo quiero decirle en esta noche por la palabra: cuanto más usted y yo seamos positivos, mañana nuestros hijos también van a desarrollar el propósito de Dios. ¿Cuántas veces un padre ha tenido la intención de hacer algo agradable para su hijo, pero se ha detenido porque le ha dicho, ha pensado en su mente y ha escuchado por ahí que alguien le dijo: no se lo merece, no ha hecho mérito? La pregunta sería: ¿y tú y yo nos merecíamos la salvación? ¿Y tú y yo habíamos hecho mérito para que hoy en día Dios nos tenga en estos lugares de privilegio? No. ¿Sabes lo que te quiero decir en esta noche? Que demos gracias a Dios porque Dios nos ha escogido para su propósito. Demos gracias a Dios. Que cada día Dios se adueñe de nuestras vidas y gobierne en nosotros, pero para ser una amenaza para las tinieblas y no ser cristianos de sillas, no ser solamente oidores de la palabra. La Biblia los menciona y los narra de esta manera, los describe: oidores olvidadizos. Sino que lo que estamos escuchando en esta noche nos sirva para que mañana realmente podamos cumplir el propósito de Dios. Rápidamente, para ir culminando, no repita siempre todas
noticias negativas que están sucediendo a tu alrededor. No las repitas. ¿Cuánta gente se vio afectada porque estaban repitiendo la nueva cepa? Estaban repitiendo, es que un nuevo virus. ¿Y por qué no repetir lo que hoy Dios quiere enseñarte y a ti y a mí? Repite siempre las promesas de Dios en tu mente. ¿Sabe qué nosotros los hijos de Dios tenemos que repetir? La sangre de Cristo tiene poder. Él nos guarda, Él nos protege. Somos sus hijos y Él nos va a cuidar y nos va a proteger de toda peste destructora. ¿Sabe cuál es el hijo que habla de esa manera y repite en su mente aquello? Es el hijo que está caminando en el propósito de Dios. Un hijo que anda con un pie en Cristo y con el otro en el mundo no lo va a hacer, porque es una persona de doble ánimo. Pero una persona que camina día a día en el propósito de Dios, para cual Dios nos está motivando en esta noche, es una persona que va a decir: avancemos, caminemos, porque Dios está con nosotros. Es de los que aquellos que pudieron haber dicho: pastor, no importa dónde vayamos, qué local nos toque, pastor, pero nosotros, como caminamos en el propósito, sabemos que Dios ha escogido su vida para ser nuestro pastor. Donde usted vaya, pastor, ahí estaremos, porque sabemos que usted tiene palabra de Dios. Dale un aplauso al Señor. Entonces es bueno repetir las promesas de Dios. No repitas todo lo que escuchas. Espera que Dios hable a tu vida a través de la iglesia. Gente que no camina en el propósito de Dios, ¿qué es lo que va a repetir siempre? La información, las noticias que escucha allá afuera. Pero alguien que camina en el propósito de Dios es alguien que siempre se da un tiempo para llegar a la iglesia. Eso significa que mañana tú vas a repetir lo que Dios ha hablado en esta noche. Y alguien podrá decirte cómo te ha ido, y tú podrás decir lo que Dios ha hablado en esta noche. Caminando en el propósito del Padre. Ah, sí, porque ahora ya no escucho al mundo. Ahora mis oídos están abiertos para oír la palabra de Dios. ¿Cómo se llama el tema de hoy? ¿Caminando dónde? Hermano, pero hable duro. A mí me han dicho que usted grita en su casa. ¿Caminando dónde? Amén. Mañana si alguien le pregunta, ¿usted qué va a responder? ¿Qué anda haciendo? Eso debe ser su respuesta. Y prepárese, porque la gente, unos lo van a aplaudir, otros lo van a criticar, otros, ay, muy espiritual el hermanito, la hermanita. Pero gózate, porque en el momento que tú y yo hacemos la diferencia, en ese momento la gente te va a tachar de cualquier cosa. Entonces, no solo debes oír el consejo. ¿Cuántos en alguna ocasión han escuchado consejo? Y yo pregunto, ¿y en algunas ocasiones usted ha escuchado consejo y ha hecho todo lo contrario? Diga la verdad. Amén. ¿Sabe cuál es la ventaja cuando nosotros caminamos en el propósito de Dios? Se lo voy a decir. Cuando tú y yo caminamos en el propósito de Dios, no solamente escuchas el consejo, sino que tú abres tu corazón. Cuando tú escuchaste algún consejo y no lo pusiste por obra, noticia hoy en esta noche, tu corazón estaba endurecido, tu corazón estaba cerrado. Por eso es bueno caminar en el propósito de Dios, porque cuando tú caminas con el propósito de Dios cada día, tú vas a decir: pastor, yo necesito un consejo de parte suya. Pastor, yo necesito hablar un tema con usted, por favor, necesito ayuda. Pastora, necesito esto. Pero qué lindo, porque vamos a ver que tú estás caminando en el propósito de Dios y el consejo no va a quedar en el aire. Lo vas a poner por obra, porque tu corazón es dócil, es sensible al consejo. Amén. Entonces en esta noche no solo oigas el consejo, sino que también abre tu corazón para aplicarlo. No apartes tus oídos de la verdad. Siempre mantente escuchando la verdad de Cristo. No lo apartes. Y todo lo negativo que llega a tu mente, repréndelo. Todo lo negativo que llega a tu mente,
repréndelo. Pastor, ¿de qué me estás hablando? Tenía que haber llegado hace media hora y no llegó. ¿Con quién se habrá quedado? Celos negativos. Y no me contesta. Hace rato que le mandé el mensaje, me dejó en visto. Reprende esos pensamientos negativos. Deja los celos para la gente que no camina en propósito. Aprende a confiar en el hombre de Dios y en la mujer de Dios que Dios ha puesto. Amén. Aprende a confiar. Reprende lo que viene a tu mente, porque a tu mente el enemigo habla. Reclámale, llámale la atención, insúltale, no te dejes ver la cara. Acuérdate que así sucedió con tu esposo, así sucedió con tu papá, así sucedió con tu mamá. Satanás te va a dardear a la mente. Recuerda que así te sucedió con tu primer compromiso, así fue con tu primer novio. Satanás te va a recordar de esa manera. Pero tú en ese momento, como estás caminando en el propósito, yo te reprendo, diablo sucio, no me vas a engañar. El hombre que tengo ahora, la mujer que tengo ahora es de Dios. Y yo declaro que yo no soy el mismo ni la misma de aquel entonces. Hoy tengo una mente diferente, soy una persona diferente, con un espíritu renovado y con un corazón renovado. Mi alma ha sido limpiada y renovada por el Señor. Todo sentimiento que me atormentaba hace mucho tiempo, Dios lo ha sacado. Mira qué importante es caminar en el propósito de Dios, porque tú vas a hablar diferente. Tú vas a defenderte diferente. Vas a aprender a guerrear diferente. El problema es que la gente que no camina en el propósito se pelea con todo el mundo, pero es amigo de Satanás. Yo lo voy a volver a repetir. La gente que no camina en el propósito se pelea con todo el mundo, con los hijos, con el suegro, con la suegra, con el yerno, con la nuera, con el vecino. Pero a Satanás lo tiene de amiguito. Pero nosotros los cristianos somos diferentes. Tenemos una mente renovada y tenemos nuestros oídos abiertos. En otras palabras, aunque la gente no quiera ser nuestros amigos, pero sabemos que hay un remanente que quieren ser nuestros verdaderos hermanos de la fe, que quieren estar con nosotros en las malas, no solamente en las buenas. Entonces, por lo tanto, nosotros hemos entendido que Satanás no puede ser nuestro amigo. Satanás es nuestro enemigo, y el mundo también se constituye en nuestro enemigo, porque hemos sido creados para hacer la sal de la tierra. Por lo tanto, hoy nos levantamos con un pensamiento diferente y con nuestros oídos afinados para seguir escuchando la voz de Dios. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Dale un aplauso al Señor. Ponte de pie, por favor. Usted no tiene ni idea cuántas personas me ha tenido que ganar de enemigo solamente por convertirme en enemigo de Satanás. Solo le dije que se ponga de pie, no le dije que le preguntara algo al que está a su lado. Aprendamos a ser reverente ante la presencia de Dios. Escúcheme, usted no tiene ni idea cuánta gente me he ganado de enemigo por declararle la guerra a Satanás. Y me da tristeza que mucha gente prefiere tener de enemigos a mucha gente, pero es por ser amigos de Satanás. Iglesia, aprendamos. Alguien dijo: pastor, es duro ser cristiano. Sí, no es fácil, pero cuando estamos caminando en el propósito de Dios, eso es maravilloso, hermano. ¿Sabes por qué? Porque nosotros podemos caminar con la frente en alto, no tener vergüenza ni miedo, porque Satanás no tendrá de qué avergonzarte. Porque Satanás va a ver en ti que tú eres fiel para con Dios, eres obediente para con Dios, confía en Dios, oras a Dios, lees su palabra, adoras al Señor. Entonces Satanás ha llegado un momento que dirá de ti: yo ya no puedo con esto, con este no puedo.
No sé por dónde entrarle porque yo no puedo con este. Ahí viene la otra parte. Preparémonos, porque en el momento que Satanás no puede contigo, va a atacar a los tuyos, va a atacar a tus hijos, va a atacar a tu familia, al más débil de la casa. Pero en medio de eso, sigamos caminando en el propósito de Dios. Cierra tus ojos en esta noche y démosle gracias a Dios por este consejo, que hoy Dios nos ha dicho que hemos sido escogidos para caminar en su propósito. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Tu presencia está aquí. Tu Espíritu Santo está aquí. Sí, Señor. Si vendiera todo lo que tengo, Levanta tus manos a los cielos. a cambio de tu amor, A cambio de su amor, yo fallaría. yo fallaría. Aleluya. Que tu amor no se compra, Señor. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo. Gracias se recibe. Gracias se recibe. El amor de Dios invade en esta noche este auditorio. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Sí, Señor. Quiero conocer a Jesús. Aleluya. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. Su presencia está aquí. Su humildad sueña en mí. Aleluya. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Aleluya. Yeshua está aquí. Yeshua está Porque su aquí. amor no se compra ni se merece. Dale tu mejor adoración en esta noche. Su amor es un regalo. Agradece lo que Él ha hecho por ti y por mí. Porque su amor Él te escogió no para se caminar en su compra propósito. ni se merece. Él Su te escogió amor para ese es un propósito. regalo. De gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Sí, Señor. Si lo quiero conocer. Quiero conocer a Tu Jesús. adoración hace que tu corazón sea renovado en esta noche. Quiero conocer a La adoración Jesús. tuya hace que tu corazón se vuelva sensible al Espíritu Santo. Quiero conocer a Tu Jesús. adoración hace que tu corazón ame a Dios en esta noche. Quiero conocerle a Él cada día. Quiero conocerle cada día a Él. Conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Porque hoy las vidas que están aquí, Señor, lo único que tienen en su corazón es caminar en ese propósito. Siga fluyendo. Yo bendigo cada hombre y cada mujer en esta noche, Padre, porque tú conoces sus luchas, sus problemas y sus necesidades. Pero hoy en esta noche sus oídos se abren para seguir escuchando tu palabra, De Yeshua. porque no quieren escuchar a los negativos, a los de mente mediocre no los quieren escuchar. Quieren unirse de gente sabia, gente temerosa, gente de reino, Señor. Yeshua, tú estás aquí. Aleluya. Yeshua. Yeshua. Eso significa el nombre de Jesús. Yeshua. El Señor Salvador. Hay salvación.
Y declaramos en el nombre de Jesús que vamos a caminar en ese propósito. Dile: Señor, perdóname porque me he equivocado. Es verdad, mis oídos han estado oyendo las voces negativas. Es verdad, he estado escuchando a gente mediocre. Es verdad, he dejado de escucharte en estos días. Pero a partir de hoy quiero caminar en ese propósito. Abre tu boca y dile: yo soy el escogido para ese propósito. Gracias por tu presencia en esta noche. Gracias, Señor. Tú eres el más bello en nuestras vidas. Y millares, Señor. Aleluya. Mi amado es El más bello. Bello. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre tus labios. Mi amado es el Gracias, Señor. más bello es. Gracias, Jesús. Millares Gracias. y millares. Gracias, Jesús. Regálale el mejor aplauso en esta noche al Señor.